solirradio.com. De Redes Poder, estamos en un episodio más de este podcast que amablemente nos producen y nos difunden aquí en Soli Radio. Y hoy decidimos tocar un tema que está en boca de todos, tanto en Occidente como en Oriente, que incluso pudiéramos llegar a tocar también las raíces históricas que tienen ciertos grupos sociales y étnicos con la laguna, porque también las hay. Sí. Y pues desde hace varios años tenemos un colaborador en Redes Poder que escribe sobre temas geopolíticos y que da análisis muy agudos y que van, no son afines, digamos, a la narrativa tradicional occidental, sí, que tiende a defender como lo tradicional, ¿no? Por valga la redundancia. Entonces nos acompaña Alejandro Nava, empresario lagunero y también comentarista y analista de estos temas internacionales. Bueno, y Gerardo Pineda también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Digo, vale la pena decir que nuestro invitado Alejandro Nava predijo, lo estábamos platicando hace rato, que su conocimiento y perspectiva y visión de las dinámicas políticas locales internacionales es tanta que predijo la guerra en Ucrania, ¿no? Dos años antes de que sucediera, ¿no? Sí. Antes que Chomsky. Y es que y por ahí me gustaría empezar, bueno, darte la bienvenida. Y es que de pronto nosotros pecamos la audiencia en que consumimos nada más, uno, lo inmediato, y dos, el punto de vista, que es válido, de Occidente. Entonces, al consumir nada más el punto de vista de Occidente, se nos pasan y no tomamos en cuenta que están sucediendo muchas cosas que van a influir en mediano a largo plazo en nuestra vida. Y ese fue el caso de la guerra, el inicio de la guerra, ya enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias primero por la invitación. Bienvenido. A ustedes, a Redes Poder, de que pues podamos tener este espacio para platicar. Y claro que sí, decirles que, pues bueno, como bien lo señalabas, ahorita estamos viviendo momentos difíciles a nivel mundial, porque estamos viendo una serie de conflictos más mediáticos que otros que existen, regionales. Pero como lo apunté en algún artículo donde dije que el conflicto en el Donbass, en el área del Donbass de Ucrania, iba a estallar, porque llevaban 8 años prácticamente en una guerra regional donde los ucranianos rusoparlantes, que son de descendencia rusa, de lengua materna rusa, se les había prohibido inclusive hasta el idioma. Y llevaban atacándolos por parte de los ucranianos neonazis para tratar de exterminar esa, digámoslo así, cultura. Aun cuando al final del día pues son pueblos hermanos. Recordemos que Rusia nace en Kiev, ¿no? La Rus de Kiev. Entonces, son pueblos hermanos que inclusive se le podría... Hay datos duros que sería ahorita incontable manejarlos, pero que se podría llamar que es una guerra civil, que era una guerra civil y que en el momento en que Rusia, el presidente Vladimir Putin, decide que ya el asunto se tornó ya muchísimo más difícil porque Ucrania ya pretende ingresar a la OTAN. Eso perturba la seguridad de las fronteras de Rusia y es cuando decide implementar la operación militar especial, así llamada por las instituciones de Rusia. Y entonces, bueno, se empieza a dar este fenómeno, y ese fenómeno o esta guerra empieza a trastocar ya muchísimas cosas. Empiezan las sanciones más allá de afectar a la propia Federación Rusa, pues afectan a Europa, obviamente a la propia Ucrania y a toda Europa. Le sancionan el gas, y pues el gas es el principal insumo del motor económico de Europa, que era Alemania, que hoy en día está viviendo dolorosamente una desindustrialización. Se dice fácil, pero imaginémoslo,
que Alemania viva un proceso de desindustrialización por la falta de insumos, como por ejemplo un gas cercano, competitivo y barato, Claro. que le permitía tener una industria completamente fuerte y ser el motor económico de Europa, al grado de que Alemania ha retrocedido en los lugares económicos a nivel mundial. Yo recuerdo Locura. que había un equipo de fútbol alemán muy tradicional que se llama Schalke 04, cuyo principal patrocinador durante muchos años fue Gazprom, Exacto. que es como la principal compañía de gas rusa, ¿no? Exacto. No sé si ahorita ya estén rotas las relaciones, yo creo que sí, no estoy seguro, pero el vínculo era muy fuerte, o sea, ya cuando se impregna y se pone esa marca en un valor social, cultural, como es un equipo tradicional de fútbol, quiere decir que ya está muy penetrado ese vínculo y esa relación internacional, ¿no? Qué buen, Estaba. qué buen dato estás manejando, Jorge. Qué buen dato. Ese es un dato muy importante. Porque además, Gazprom era dirigida por el ex canciller Gerhard Schröder, alemán. Muy conocido del presidente Putin, pero la dirigía Gerhard Schröder. Y era el vínculo que tenían, ¿no? Al grado de este dato que yo francamente desconocía, pero de que una empresa gasera rusa patrocinaba un equipo de fútbol alemán, ¿no? Sí, es una locura las relaciones políticas y cómo permean en cosas, como dice Jorge, tan bajas, o sea, bueno, tan sociales como es el fútbol, ¿no? Exacto. Yo quería decirte respecto a qué tan predecible era que estuviéramos viviendo. Primero sucedió la guerra en Ucrania y ahora está sucediendo en Gaza. Pero antes, yo recuerdo antes de la pandemia, Sí. la pandemia vino a meter todos a sus casas, pero antes, no sé si recuerdan, había como levantamientos civiles en Francia y había levantamientos civiles en Chile, me parece, incluso en Estados Unidos mataron a un policía, había levantamientos en Washington, recuerdo. Y entonces llega la pandemia y todos se aplacan, ¿no? Por así decirlo. Salimos de la pandemia y regresan los levantamientos civiles y regresan los conflictos. O sea, parece que estamos viviendo una realidad donde los estallidos van a ser o en un lado o en otro, ¿no? O sea, que realmente es más bien una especie de, no sé, como si fuera un tablero de ajedrez y lo estuvieran desbordando como para qué, ¿no? Ese es ahí donde yo me pierdo, porque ahí es donde empiezan las conspiraciones y quién está tratando de controlar al mundo, si los judíos, si los ricos de Estados Unidos, si los judíos de la OTAN, no sé. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿cómo podemos empezar a interpretar o empezar a leer qué está pasando en el mundo? Qué buena pregunta, y cómo la describes. Mira, desde mi particular punto de vista, con los conocimientos que tengo, y no tengo la verdad absoluta, pero por lo menos expresar una opinión. Si nosotros comparamos, por ejemplo, estos levantamientos que tú dices, que hubo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. Hubo en Francia, Sí. hubo en Italia, hubo en Inglaterra, en la propia Alemania. ¿Por qué había tantos levantamientos en contra de los gobiernos democráticamente electos? Y lo digo democráticamente entre comillas. Sí. Si bien con una funcionalidad institucional en la que se elegían los gobiernos, pero ¿por qué había tanto descontento con todos estos gobiernos? Ese fue el preámbulo de muchas cosas que estamos viendo ahorita. ¿Qué es el mensaje? El mensaje que nos están diciendo es, no estamos de acuerdo con las políticas que se están implementando por parte de nuestros gobiernos. Yo, por ejemplo, veo a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, Sí. verdaderamente la veo en otro mundo. La veo flotando, diciendo una serie de barbaridades que van en contra de la realidad. ¿Ella quién es, perdón? Ella es la presidenta de la Comisión Europea. Y que como que cuál es o sea, qué influencia tiene como dentro del gobierno y frente a otros gobiernos. Excelente pregunta y te voy a decir por qué. Porque ella no la eligió más que un grupo minoritario, es el que la elige para dirigir a la Unión Europea. Oh. Y los europeos dicen, a mí ella no me representa. Pues no. ¿Por qué dice esto? O sea, si de por sí en Italia había levantamientos, había manifestaciones, en Francia igual, en Inglaterra igual, en Alemania igual, en sus propias naciones
En sus propios contextos. En sus propios contextos y con su representatividad, porque tenían líderes, presidentes, Macron, claro. ¿no? Y ojo, en Merkel. medio de eso tense el Brexit. ¿no? Bueno, entonces, que fue un preámbulo. Sí, bueno, fue un poquito antes, ajá, fue un preámbulo muy, 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 muy importante. Que te están diciendo, pues no estamos de acuerdo, ¿ok? Y se ganó. Entonces, en este preámbulo donde los pueblos no están o se están manifestando en contra de sus gobernantes, tenemos una líder que va en contra de las directrices de las naciones que conforman a la Unión Europea y que dicen, es que a mí ella no me representa, yo no la elegí y me está dirigiendo. Pero dato importante, que también, es más, creo que lo mencioné en un programa y lo escribí. Ursula von der Leyen era la secretaria de Defensa de Alemania. Cuando un grupo minoritario, que es la manera en la que se elige como presidenta de la Comisión Europea, y la eligen como la líder, yo dije, Europa le está apostando a la guerra. Sí, claro, una secretaria de defensa. ¿Sí me explicó? Sí. Europa le está apostando a la guerra. ¿Por qué eligen a una secretaria de defensa? Que en teoría, en una organización que en teoría promueve la paz. Claro, exacto. Sí, la unión. ¿No? Ajá. Entonces, y claro, ella traía un currículum detrás de que también había sido secretaria de, como viene a ser el equivalente a la Secretaría de Bienestar aquí en México. Había sido secretaria de pues, como Desarrollo Social o de Bienestar, algo así. Y después la pasan a Secretaria de la Defensa, termina su periodo y la eligen como la presidenta de la Comisión Europea. Entonces yo dije, ¿cómo eligen a una Secretaria de Defensa para dirigir a la Unión Europea? Sí. Yo dije, pues le están apostando a la guerra. ¿Qué fue lo que pasó después? La guerra. ¿No? Y entonces tiene una actitud que a mí en lo personal se me hace rusófoba, no conciliadora, omitiendo todos los argumentos que se habían establecido sobre el conflicto en el Donbass. Sí. ¿Ok? Los omitió. Ella como si nunca hubieran existido. Dice que Rusia invadió, que agredió, cortó todos los medios rusos existentes en Europa, los canceló en una actitud y en un acto completamente antidemocrático, un acto de represión mediática, porque bueno, yo creo que todo ciudadano tiene derecho a escuchar 2, 3, 4 o 5 partes y se quedará con la información que mejor le convenga. De hecho, hoy digo, consumiendo redes sociales o YouTube, Facebook, lo que sea, cuando la información viene de medios como RT, como Sputnik News u otros, te dice medio financiado por el Estado. Lo etiquetaron. Lo etiquetaron, ¿no? Y no es lo mismo, no te ponen, cuando es de la BBC, no te ponen medio financiado por el gobierno británico. O de la DW, de Deutsche Welle, que no dice que también es un medio financiado por el Estado alemán. O hasta del Canal 11, hombre, medio financiado por el gobierno mexicano. O sea, no pasa. Entonces, entonces vivimos ese contexto y hoy pues estamos en medio de el conflicto ruso-ucraniano, que como yo les decía, pues se puede ver realmente, porque hay datos duros, como una guerra civil que desde mi punto de vista pues, prácticamente no sé cuándo vaya a terminar. Yo diría que a lo mejor es la puerta para el inicio del fin de esta guerra, pero bueno, hay muchos factores. Pero por otro lado, pues lo debemos de ver como, o sea, ya es el fin de una guerra que no debe ser. Zelensky debió de haber sido un líder o un presidente de muchísimo mayor altura para saber que no debía de meter a la gente de Ucrania en esta matanza. Porque aquí hay que ser muy claros y muy sensibles. Ha habido bajas en los dos lados, tanto en el frente ruso como en el frente ucraniano, de dos pueblos hermanos que vienen de... Claro, comparten una cultura. Así es, son pueblos eslavos, ¿ok? Que se enfrentaron y que ha habido muchas muertes, muchas mutilaciones, y es una cosa que no debe haber sido. Por otro lado, vemos que se decía, los ucranianos, es que estamos en defensa de nuestra patria. Pues cuando regresen, ¿cuál patria? Si toda lo que es Ucrania va a estar invadido por
corporaciones financieras internacionales que se Sí, quieren sí. apoderar de los recursos estratégicos de Ucrania, Entre ellos el hijo de Biden, ¿no? entre Trump. ellos. Y también Trump. Trump, no sé si tenga, soy Ajá. sincero, intereses o inversiones ahí. Ahí. Realmente lo desconozco, pero vemos que pues, no va a ser un Estado ucraniano. Ahora también falta ver qué es lo que dice Rusia, Sí. ¿no? Porque pues, a final de cuentas es lo que ha estado peleando. Decía el presidente Vladimir Putin hace unos días, nosotros nos han colgado el mote de que Comunistas. de que queremos invadir Ucrania para seguir avanzando territorialmente. Ah, Rusia es el país más grande del mundo. sí. Somos el territorio más grande del mundo. No necesitamos más territorio. ¿Para qué? No, lo que necesitamos es garantizar nuestra seguridad, porque pues históricamente siempre hemos sido invadidos. Y no se trata tampoco de entrar en una postura de defender o a rusos o defender a ucranianos, sino simplemente también de tratar de hablar con la verdad y con equidad Sí. por parte de los dos lados y que no se hubiera dado esta guerra. Y ¿no? finalmente, cuando suceden conflictos bélicos ya de esas dimensiones, tanto ese como el que se detonó el 4 de octubre en Israel es porque también se están fraguando en otras partes, pues una lucha ahí de nuevos órdenes, ¿no? Y alguna vez creo que tú lo describiste como tal en un sentido económico con la fortaleza que está tomando y que ya tiene China, por ejemplo, ¿no? China y Rusia, ¿no? Y en ese sentido también esa parte geográfica, ¿no? En donde está asentado el Estado de Israel y también la puerta a todos los países árabes, pues es un territorio en disputa y son rutas comerciales en disputa. Son muchas cosas que ya no tienen que ver con la soberanía o con Alá o con Dios o con mi honor, ¿no? Sí. O sea, son otros intereses, a final de cuentas, ¿no? Pues mira, lo describes muy bien porque ahí está la complejidad de hablar de estos temas. Sí. Porque efectivamente este conflicto de Israel y Palestina, pues partamos del principio que es un conflicto que tiene 75 años, ¿no? A raíz de que el presidente Harry Truman le cede los territorios en un 55% a los judíos y el resto a los palestinos en territorio palestino. Después hubo una resolución en la ONU que avalaba esa decisión. Entonces, pero luego entra lo que tú dices, que en el siglo XXI, en el año 2023, de cara a 2024, con elecciones importantes en varias partes del mundo, incluida Estados Unidos, pero existe una serie de conflictos en esa región que más allá precisamente de la ocupación israelí, existen también otros elementos que, miren, es difícil de discernir porque hay elementos religiosos, ¿no? Muy, muy complejos. Y ustedes saben que la religión, pues, bueno, trae todo tipo de pasiones, digámoslo finamente de esa forma, pero también económicos. Y luego ahorita tú mencionabas a China, por ejemplo. China tiene la famosa ruta de la seda, que yo creo que es el proyecto económico o geoeconómico, creo, el más importante ahorita en el mundo. ¿La ruta de la seda? La ruta de la A seda. ver, platícanos cómo está. Mira, la ruta de la seda se le llama así por la antigua ruta de la seda que tenía China para comerciar las telas, ¿no? Las telas de seda. Pero que ahora se transforma y abarca prácticamente pues, todo el mundo. Aunque se marca como partiendo de China hacia Europa, ¿no? Con todo su trayecto. Yo estoy escribiendo escribí un artículo, pero estoy escribiendo un ensayo sobre lo manifiesto de la siguiente forma. Yo le llamo China y las 6 rutas de la seda. ¿Por qué China y las 6 rutas de la seda? Porque en mi visión, que puede ser una visión amplia, pero estratégica integralmente, la veo de la siguiente forma. Son 6 rutas.
La ruta tradicional, que es la ruta continental, de Ajá. la que hablamos ahorita. Sí. Después la ruta marítima, ¿ok? Pacífico. Que abarca mares, Ajá. ¿no? Para integrar y desarrollar todo su comercio. La ruta polar, que están los chinos con el respaldo de Rusia comerciando o tratando de comerciar por la ruta polar. La ruta digital, que están, pues digo, el caso de claro. Huawei, TikTok. ¿no? TikTok, etcétera. Sí. O sea, va acompañada de ella. Ajá. La ruta espacial, ¿ok? O sea, del espacio. Del espacio, porque Con no está marcianos. aislado. ¿Me explico? No está aislado. ¿Qué es lo que está haciendo China? O sea, China ya logró alunizar Sí. en el lado oscuro de la Luna. Es el único país que ha logrado alucinar en el lado oscuro de la Luna Ajá. y donde han encontrado tierras raras y elementos Sí. para su autoconsumo, Litio, ok. ¿ok? Ajá. Del país. Y la sexta, que no por ser la última, es la menos importante, Sí. es la ruta financiera. Claro. Todo lo hacen con el poder financiero que los chinos tienen. Entonces, así describo yo Sí. las 6 rutas de la seda. Esa es Sí, mi está chido. visión. Sí. Tan es así que podemos ver una de las rutas de la seda aquí en la laguna. Pues no se acaba de instalar una maquila china. Yo he visto varias chinas que se han estado Aquí instalando. entiendo que había un proyecto que está impulsando una empresa que se llama Axor, algo así, Ujú. que es poner como un embarcadero nuevo en Mazatlán, No, Ujú. ya sí. una ruta carretera y no sé si ferroviaria Ujú. de Mazatlán que cruce Pacífico al Golfo, Ujú. pero que venga desde China. Sí. Y Coahuila en teoría iba a ser estratégico porque iba a llegar aquí a la laguna y de la Ujú. laguna hacia Estados Unidos, Ujú. vía Piedras Negras, que era como una ruta de la ruta de la seda, ¿no? Imagínate. Bueno, Sí, claro, porque es un ramaje. Caxor se Exacto. llama. Caxor se llama. Exacto, Caxor, sí. es Caxor. Caxor. Pero fíjate qué importante lo que estás diciendo. Fíjate, Jorge, la importancia de lo que estás diciendo, porque esa es la complementariedad de la llamada ruta de la seda, a la que yo disgrego como las 6 rutas de la Sí. seda china. Pero es bien importante porque si los empresarios de la región, de Gómez Palacio, de Torreón, y si lo queremos ver, lo ampliamos a Saltillo, Monterrey, Sí. por el lado hacia Estados Unidos, del noreste, o Ujú. por el lado de Durango, hacia Mazatlán, Ujú. vamos a ver que un productor o un comercializador de un manufacturero de la región puede mandar sus productos a Mazatlán, Claro. ¿ok? ¿Qué puede tardar? ¿Una noche? Sí, Sí. sí, sí. ¿Ok? Llega a Mazatlán y de Mazatlán se embarca directamente por el Pacífico China. a China. Directamente por el Claro. Pacífico, que son 24 días, si no me equivoco, o Sí. 22 días, si no me equivoco. Entonces estamos hablando que en alrededor de 26 días, 25 días Sí. o el mes si quieren, estamos poniendo productos de la región lagunera Al otro lado del mundo. al otro cabrón. lado del mundo a el mercado más grande del mundo, que constituye 1.300 millones Sí. de habitantes. Oye, entonces, ¿por qué AliExpress se tarda como 2 meses? Sí, en es que mandar- yo creo los manda en barco, los manda seguramente. en barco todos los Sí, productos. sí, sí. Pero ahí estamos viendo un ejemplo muy, Sí. muy importante de un proyecto económico global como es la Ruta de la Seda China, Sí. y Jorge lo aterriza en una experiencia, Sí, sí. ¿no? que podemos ver. que podemos ver y que es una complementariedad a la Ruta de la Y es Seda. que yo creo que Sí. ahí es cuando Wow. pones nervioso a Occidente, en general, a las potencias, ¿no? Ujú, ujú. Porque esa ruta, sobre todo la del Pacífico, la que conecte Latinoamérica con el Pacífico, pues puede obviar fácilmente a los países, a las potencias que además están arriba de ese hemisferio, ¿no? Así o sea, es. habría que hacer otra ruta para arriba para cubrir Estados Unidos, Canadá Claro. y Europa, ¿no? Ujú. Entonces, los puedes obviar. Y ahorita está el discurso, al menos en Latinoamérica y en algunos países de África y tal, de desdolarizar, ¿no? Ujú, Pues, ujú. ¿por qué todo en dólares? De no depender de ¿Por Estados qué Unidos. no cada quien que use su moneda? ¿No? Híjole, ahí estás tocando un... Claro que pone nervioso y eh, claro que pues, se vienen conflictos bélicos. Ahí estás tocando un tema, yo creo que un tema central del sistema económico mundial. Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque el dólar, bueno, pues el dólar
sigue siendo una moneda de muchísima importancia. Claro. Yo creo que la más importante. La más. ¿no? Entonces, pero el dólar ha sido utilizado pues también en varias, como en varias direcciones, Sí. no nada más económico, sino pues también con las sanciones, pues es un arma de guerra. Ujú, ujú. Luego, el sistema SWIFT que conecta precisamente las transacciones financieras internacionales, Internacionales. por ejemplo, cuando bloquean a Rusia, ¿ok? Entonces ahí es cuando ya los otros países que están, digámoslo así, en una pugna porque termine el mundo unipolar y pasar a un mundo multipolar, dicen, ¿por qué debemos estar sometidos a un sistema en el que el día de mañana a nosotros también nos pueden sancionar? Ahora, yo dije ahorita del término del mundo unipolar. Ujú, Bueno, ujú. el propio secretario Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Sí. hace 2 semanas dijo el mundo unipolar está acabando y estamos entrando en un mundo multipolar. Ese reconocimiento ya nos dice sobre Sí. cómo, por ejemplo, yo lo explicaría de la siguiente forma. El surgimiento de los BRICS, ¿ok? Brasil, Rusia, Ujú. India, China y Sudáfrica, comparémoslo contra el G7, contra el grupo de los 7, de las 7 economías mayores industrializadas. Comparemos a los dos grupos que dicho está, acaba de ingresar Argentina Ujú, ujú. a los BRICS, que les acaban, ¿no? Exactamente, pues le acaban de solicitar Sí. y ingresaron otros 5 Sí, países ujú. más, ¿ok? Que para México imposible, supongo, por su relación Sí, con... Estados Unidos. México yo no lo Comercial. veo ahorita en ese contexto, porque a final de cuentas México estamos muy integrados al proyecto de Norteamérica, Sí. que puede ser el proyecto de Norteamérica que pudiese ser convertido si hubiera una visión estratégica geoeconómica como en un proyecto más allá de Norteamérica, sino de las Américas, en toda la cuestión de toda América, desde Argentina hasta Canadá Sí. o hasta Alaska, Claro. en todo el continente. Entonces ahí sí veo difícil por la integridad, somos el principal socio, imagínense, somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos. Entonces tenemos una integración demasiado alta que Sí. creo que no hay margen ahorita para una participación como Sí. en los BRICS. Pero si nosotros comparamos el G7 con los BRICS, veamos cómo están las democracias del G7 y veamos cómo están las democracias de los BRICS. Claro. Veamos cómo está el ingreso per cápita del G7 y de los BRICS. Veamos cómo está el comercio del G7 y cómo está el comercio de los BRICS, cómo está el sector energético ¿Y cómo está? muy, muy competitivo por encima de los BRICS. Mm. Les pongo un ejemplo. Y Sí. digo, aparte, demográficamente, ¿no? Ese, O sea, ese es el punto al que iba, ¿no? Demográficamente, pues obviamente, Y pues, territorialmente. también. simplemente con la integración de China e India, pues, a nivel Ujú. Territorio. de población, Ujú. China, India y Rusia. Pero Brasil Un es un chingo. monstruo también. y Brasil es un monstruo. Entonces, si lo medimos en Gente. superficie, Ujú. y si lo medimos en gente, y si Ujú. lo medimos en ingreso per cápita, Ujú. ¿me explico? Sí. Vamos viendo, ¿no? la diferencia entre los dos polos. Y ahí donde lo que tú decías ahorita, o sea, traemos la versión de Occidente, Sí. pero nosotros como lectores asiduos Ujú, o como una persona normal, está bien que leamos siempre o veamos lo que consumimos aquí en Occidente, pero no debemos nosotros de dejar de ver, por ejemplo, bueno, ¿qué dicen en Asia? Mm. ¿Qué dicen, por ejemplo, en China? Sí. ¿O qué dicen en Vietnam? ¿O qué dicen en la India? Ujú. ¿O qué dicen en Rusia? O sea, leamos la otra parte, pues para ampliar Sí. de lo que leemos habitualmente, a ver cuál es la otra visión y ya nosotros nos formamos de una opinión. Y a lo Claro, mejor- cuando me preparé para esta entrevista me puse a ver, realmente dije, bueno, estoy leyendo el New York Times, estoy leyendo el Washington Post, pero ¿sabes qué? Me voy a meter a las publicaciones en Facebook y a ver qué Sí. está comentando la gente, porque Buen realmente ellos punto. son los que tienen las opiniones y puedes percibir, aunque no la digan directamente,
la percepción general que se tiene de la gente que está ahí. Esa es como una de las virtudes de las redes sociales, que Sí. puedes retomar las opiniones de la gente que está ahí, porque pues sí, o sea, finalmente no somos periodistas de guerra, no estamos ahí, no podemos platicar con la gente en corto para ver qué están opinando, cómo se sienten, pero sí hay mucha gente que lo está poniendo en redes sociales. ¿Y cuál es tu visión ahí, la perspectiva que sentiste de retroalimentación de los comentarios? Pues hay mucha volatilidad, o sea, es que, bueno, el pensamiento que me deja es, justo estamos platicando como a nivel macro, cómo están sucediendo, cómo se mueven las olas, digamos, Ujú. pero luego internamente estamos lidiando con gente o con masas, o sea, a lo mejor son masas, pero luego una a una son familias y son niños y son mamás Sí. y papás que no, o sea, están siendo de alguna manera generalizados como una especie de daño colateral a movimientos que ni siquiera quienes los toman pues también son humanos y también tienen sus errores. O sea, realmente Ujú. me cuestiono y me pregunto mucho cómo alguien que le duele perder a su familia, que le duele perder su casa, que le Claro. duele la migración, Claro. que le duele pues todo imagínate, o sea, me pongo en sus zapatos que de pronto comenzáramos con una guerra del agua aquí en Torreón y haya que emigrar y dejar todo y todo. O sea, imagínate, todo esto, toda mi rutina diaria se acaba y me muevo a otro lado. Cuando me voy a esa perspectiva y luego me subo y me bajo y me subo y me bajo, parece que está totalmente disonancia, ¿no? Que vivimos en mundos ajenos. Ajenos. Ajá. Fíjate que este comentario que tú acabas de hacer, lo que más me gusta es que está impregnado de está plasmado con humanismo. Sí. Y que creo que eso es una parte que debemos empezar nosotros a fomentar y a tocar. Sí. El humanismo. Porque ahorita tú hablas, por ejemplo, de madres, de niños, de mi cotidianidad, y que son aspectos que debemos regresar en las sociedades. Sí, sí, ¿no? sí. El humanismo. Y el humanismo, no me quiero poner a filosofar, Sí. pero No, por lo filosofo, menos... pues, yo creo que hace falta eso. ¿O también? Sí, sí, en las sí, sí. decisiones políticas. Políticas. La duda, cabrón. Está inmerso, creo que está inmerso el humanismo. Digo inmerso, o está Sí. en medio, o está en medio de dos polos Sí. a nivel mundial. Lo resumiría de esta forma. Nosotros vivimos durante muchísimos años, y está bien que lo manejemos como referencia porque fue un hecho histórico Sí. que se sigue manejando, pero creo que ya se sigue manejando erróneamente entre Ujú. izquierdas y derechas. Claro. ¿Ok? Que surge del parlamento francés, y luego en Inglaterra también, pues se sientan del lado izquierdo, se sientan Sí. del lado derecho, y izquierdas y derechas. Pero que creo que hoy en la realidad, en la actualidad, lo que se está viviendo son este humanismo del que yo hablo, que está en medio de estos dos polos, que es Sí. el globalismo, Sí. la globalidad o los globalistas, Sí. en contra de los nacionalistas o soberanistas, como lo querramos ver. Ujú. ¿Ok? Entonces, el globalismo pues busca, pues sí, comercio mundial, pero corporativizado. Ujú. Mano de obra barata. Mano de obra barata, Sí. financiamiento. Yo veo ahí como puede ser la destrucción de mucha empresa pequeña, Claro. ¿no? Pues entonces se van destruyendo muchas cosas. Sí. Y del lado de los soberanistas o nacionalistas, que luego se confunde el decir nacionalista como lo han mediatizado mucho como si fuera algo malo, y pues no, ¿quién no quiere tener una empresa nacional de lo que sea, de autos, de software, Claro. voy a poner el ejemplo aquí de la región, de Microchip, por Ujú, ejemplo, que es ujú. una empresa Lagunera. lagunera, de software, de contabilidad, Totalidad. que si bien su plataforma creo que está basada en Windows, Mm. pero tienen su propio sistema, Sí. ¿ok? Y han crecido mucho, pero es una empresa nacional, ¿ok? Entonces, ¿quién no quiere que tengamos empresas nacionales o que tengamos nuestra identidad nacional, Sí. nuestra cultura, el respeto a nuestras culturas? Claro, claro. ¿Ok? Y no estoy hablando solamente de México, que es multicultural, sino de muchísimas naciones. Sí. Entonces,
el respeto al nacionalismo o a la soberanía, al soberanismo, Sí, implica muchísimas cosas de identidad de una nación y de los sí, pueblos. sí, sí. El globalismo, desde mi particular punto de vista, destruye muchísimas cosas de eso. Ujú. Entonces, al tener el globalismo y enfrente el nacionalismo o el soberanismo, en medio está el humanismo, Mm. que es para dónde o cómo es donde va a quedar. Y en este caso, los más pequeños o los menos industrializados Sí. son las víctimas ¿Correcto? de ese globalismo. En Correcto. materia de guerra, pues lo podemos trasladar a N cantidad de países. Sí. Hoy Palestina y esa área, antes Afganistán, antes Irak, antes Vietnam, etcétera, ¿no? O sea, Correcto. el grandote, que muchas veces el grandote terminó perdiendo, al menos económicamente y políticamente, ¿no? Así es. Pero así es, o sea, a partir de su pretexto, se van contra quienes más tienen en recursos naturales, pero Ujú, quienes ujú. menos tienen en infraestructura y desarrollo tecnológico. Tecnológico. Y con esto también hay que aclarar que no se trata de un maniqueísmo o verlo maniqueo de buenos y malos. Ujú, ujú. No se trata tampoco de eso. Yo creo que se puede sacar lo mejor pues de las dos vertientes, Sí. ¿ok? Pero el problema está en que una quiere dominar a la otra. Ahí es donde yo veo que está el problema. Y los pueblos, mediante una información veraz, verídica, Ujú. cierta y hasta cierto punto estratégica, Sí. que puedan consumir otro tipo de información como la que ustedes en muchas vertientes la hacen, que es Sí. muy valiosa, y de verdad que Gracias. ese es el valor que ustedes tienen, Ujú. porque están vertiendo información muy importante en varios rubros. Sí. Y entonces eso le permite a un ciudadano, en este caso el de la región lagunera, pero más allá, yo por ejemplo, se los digo, mucha de la información que ustedes han desarrollado y que han establecido, yo la he compartido en Panamá, la he compartido en Ecuador, la he compartido en España, la he compartido en Colombia, Mm. y Muchas gracias. y obviamente en otros estados de Sí. nuestra Sí, nación, claro. de aquí de Ujú. México. ¿Por qué? Porque es información muy valiosa a la que no se tiene acceso, porque vemos que una nota sale en un periódico y se replica en todo lo demás y no quiere decir que necesariamente sea la Sí, verdad. normalmente es una declaración, ¿no? Exacto. Una nota diaria, pues. Oye, Ale, yo tengo una pregunta. Y es como un tope al que llegué siguiendo un discurso, una retórica que tenía, no me acuerdo cómo se llama, pero es como que fue el ministro de Economía de El Salvador, o de un país de Centroamérica por ahí. Ujú. Y estaba en una entrevista, lo entrevistaron para un medio en México, y estaba hablando de justo del tema de la guerra en Ucrania. Ujú. Y recuerda una anécdota propia donde él dice que fue a Alemania cuando pues tuvo vacaciones de su chamba como ministro de Economía, fue a Alemania y lo invitaron a un museo muy grande que solía ser una fábrica de herramienta de guerra, de tanques y demás cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, parece que describe como un pasillo donde hay, o sea, cómo fueron madurando las estructuras de militares, ¿no? De las armas militares, cómo fueron creciendo. Entonces llega un punto donde está viendo como las fechas y dice, pues si este tanque pues, fue construido en 1945, ¿no? O sea, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces le pregunta como al guía, le dice, oye, o sea, esta fábrica estuvo funcionando durante la Segunda Guerra. Y sí, entonces voltea y pues es una fábrica de hectáreas. O sea, imposible que en esa época el enemigo no se diera cuenta que ahí estaban haciendo todas las, como para que mandara una bomba o atacara. Ujú. Entonces le dice el guía, pues sí, o sea, justamente todo el mundo sabía que existía esta fábrica, pero pues había un pacto de caballeros. Entonces le empieza a platicar cómo los bandos contrarios en ambos lados de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían pactos entre caballeros Ujú. donde decían, no, pues hay puntos donde no podemos seguir atacando. Ujú. Lo cual la persona empieza a desarrollar y dice, realmente la guerra, o sea, están en medio toda esta gente que son soldados y que de alguna manera les construyen una esperanza para ir a la guerra y darse en la madre y muchos muertos y gente inocente y demás. Y estos cabrones tienen un pacto de caballeros, o sea, ya tienen de que mínimo la guerra va a durar 2 años, o sea, porque nosotros estamos aquí viendo temas de negocios también. Entonces, ahí es donde fue mi tope porque dije, ¿cómo demonios haces negocio con la guerra? O sea, ¿cómo
¿Cómo es que un país u otro país, una nación se puede enriquecer como consecuencia de tantas muertes? O sea, no lo... Híjole, qué comentario tan agudo y qué comentario y qué pregunta tan buena. Sí. Porque esto me regresa a lo que yo hablaba del humanismo, ¿ok? Y desafortunadamente vivimos en un mundo donde ayer lo leía precisamente en un medio de comunicación, no recuerdo cuál, ¿Cuál? sobre el tamaño de la inversión que se le está dando ahorita a la guerra, ¿no? A nivel global. ¿Cuánto se está poniendo precisamente? Inversión, ¿le llamas inversión? Inversión. Sí, sí, sí. Y detrás de esa inversión están los complejos industriales. Por ejemplo, el complejo industrial de Estados Unidos, Sí. ¿no? Es un complejo industrial, ¿no? Que genera millones de dólares. Sí. O sea, Estados Unidos, siempre cuando dicen, Estados Unidos le dará armas a Ucrania, no, pues no le está dando, ni se las está regalando, se las está vendiendo. Ah, ¿Ok? claro, sí. Inglaterra le otorgará armas a Ucrania. No se las está regalando, se las está vendiendo. Alemania le otorgará tanques a Ucrania. Vuelvo a lo mismo, no se las está regalando. Entonces, los complejos industriales militares en el mundo, pues, digámoslo como tú lo acabas ahorita de mencionar, son complejos industriales para la guerra y que son un negocio y por eso se desarrollan las economías de guerra. Y para que la gente a lo mejor lo sienta más cercano, pues en México se pudiera comparar un poquito con la operación Mérida, que básicamente también Exacto. Estados Unidos proveyó de armas a México para combatir al crimen organizado, que más bien fue para fortalecer al crimen organizado, ¿no? Sí. O sea, en esta guerra, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántas armas le ha vendido ya a Ucrania? ¿Cuánto dinero se ha ganado en esta guerra y hasta dónde va a llegar ¿Cuántas esa bases militares tienen instaladas en Europa? Y alrededor del mundo. ¿No? Y en el mundo. En el mundo creo que son 800 bases militares, ¿no? Que el complejo industrial... Miren, les voy a poner les voy a dar un dato muy importante. Y viene a colación lo que tú mencionaste ahorita del Plan Mérida, Jorge. Más o menos el presupuesto militar de Estados Unidos es de $800 millones. Más o menos. Entonces, a lo mejor ahorita la audiencia dice, pues, ¿cuánto será eso? Sí, sí. ¿Quién sabe? Chingo. No lo puedo ver a lo mejor ni en billetes, ni imaginarlo, ¿no? Pero con ese presupuesto de dólares, con ese presupuesto se mantiene todas las bases militares en Estados Unidos, uniformes, armas, botas, procesos, comida, balas, comida, los veteranos, inclusive el programa de perros militares que tienen, de entrenamiento, etcétera, 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 ¿no? Con ese presupuesto. Y hasta un presupuesto para investigación, ¿no? Para ver cómo hacen Totalmente de acuerdo. Mejores armas y mejores... ir mejorando, ir desarrollando, etcétera. Exacto. De lo que conocemos. Sí. Más de lo que no conocemos, no sabemos si no conocemos. ¿Qué más están invirtiendo? Invirtiendo y qué costo tenga. Bueno. Sí. Las utilidades que se generan, hasta donde yo sé, entre México y Estados Unidos por narcotráfico, es alrededor de $450 millones. Wow, la mitad. La mitad. ¿Ok? Pero esa utilidad, ¿para dónde va? Yo hablo de utilidad, pero lo podemos ver lo que genera. El dinero para que muchos. derrama. El dinero que derrama, Okay. ¿no? El narcotráfico. Y lo acabamos de ver hace unos días que han dado mucho esta nota de que el narcotráfico es el quinto empleador en México, claro, sí lo vi. etcétera, Sí, es etcétera. como que ¿de dónde lo sacas? Porque de transparencia no sale esa información, ¿no? O sea, y si Bueno, la fue un tienen, dato ¿no? Es de la DEA, de la DEA o de la CIA, de una de esas dos agencias. Aquí No, fue como una fórmula. Yo lo venía viendo en la radio. Fue como un cálculo. Y la gran pregunta aquí es, si el complejo industrial militar estadounidense tiene ese presupuesto, ¿ok? Y bueno, pues obviamente pasa por instituciones y pasa por instituciones financieras y etcétera, ¿no? De la rama. ¿Por dónde pasan estos $450 millones producto del narcotráfico?
Sí, sí. O sea, no pasa nada más por camiones camuflajeados. O sea, tiene que pasar por bancos. Por el sistema financiero Ujú. internacional. ¿Me explicó? Entonces, ¿dónde están los mecanismos de auditorías y de, Claro. y de detener el lavado, etcétera, etcétera? Ujú, Entonces, ujú. hago la comparación entre un presupuesto, un presupuesto de Y instituciones una derrama. y una derrama, ¿no? Por una actividad Ilegal. ilícita, Ujú. que es lo que nos dice que si se genera eso, ¿cómo lo vas a terminar? Sí. ¿Mm? Entonces, y paralelamente, lo que Jorge decía, Sí. el Plan Mérida. Yo me acuerdo que cuando estaba el Plan Mérida, yo decía, bueno, pero ¿por qué otorgan armas y no mejor presupuesto? Pues sí. ¿Ok? Ujú. O voy más allá. ¿Por qué se está invirtiendo tanto en la guerra en Ucrania y no se invierte en Centroamérica? Ujú, ujú. ¿No? En un plan integral en Centroamérica Sí. que detenga la migración, Sí, exacto. que genere empleo, que empiece a generar bienestar, que ya no le represente un problema Ujú. a Estados Unidos, que a final de cuentas Sí. le representa un problema migratorio que tiene un costo. Pero bueno, Oye, pero es que es una locura porque entonces cuando planteamos el problema económico, la pobreza y pues las circunstancias que vivimos cotidianamente para poder poner gasolina, pagar la renta y tal, pues realmente son como consecuencia de una economía muy chiquita que nos toca y que nos llega a la clase media, incluso o sea, media alta, más bien los no hiperricos, porque entonces hay un dinero estancado, una parte de la economía está estancado en estos negocios ilegales, otra parte está estancado en paraísos fiscales y una parte más está estancado en las cuentas de banco legales de los ricos. O sea, realmente, ¿qué pedazo del pastel económicamente hablando nos toca a la mayoría? Y me gustaría escuchar una reflexión acerca de eso. Sí. Pues todo esto tiene que ver con el acaparamiento, ¿no? A final de cuentas, digo, hablando de Centroamérica, más allá de que la migración y el desplazamiento forzado también de pronto está impulsado por la violencia y demás, Ujú. pues sí, llegan quizás inversiones extranjeras a Nicaragua, a Salvador, a Guatemala, etcétera, de compañías estadounidenses, pero con contratos leoninos en el que pago salarios de hambre, Claro. produzco mis vehículos o lo que tenga que producir muy barato y Me así acabo se los amplía mi recursos margen de naturales. ganancia, ¿no? Ujú. ¿No? Pero propagandísticamente hablando es estamos generando empleo y desarrollo para el pueblo Sí. salvadoreño, que es lo que a veces pasa también, pues a fuerza de ser sinceros, en la región Laguna, pues se llegan inversiones, pero normalmente con salarios que no son competitivos, ¿no? De alguna manera es una guerra y un sometimiento económico a los pueblos, ¿no? se maneja la teoría económica. La teoría económica maneja que la inversión extranjera directa que llega a una nación, a una región, pues empieza con salarios bajos, pero que la competitividad a la hora que se capacita al personal lo empieza a tener muchísimo mayor preparado. Entonces llega otra empresa y dice, oye, vente, tú ya estás capacitado, vente, entonces yo te pago más. Y entonces la otra empresa dice, no, no te vayas, yo te pago más, y empieza la oferta y la demanda. O sea, la teoría económica eso dice. eso dice. Pero en México llevábamos 40 años donde sucedía eso, pero el salario Ahí se quedaba. ahí se quedaba. Con los famosos tabuladores, ¿no? Con los famosos tabuladores de la Secretaría del Trabajo que le quitaron y le restaron calidad de vida a los ciudadanos mexicanos y que no hubo un incremento salarial durante muchísimas décadas, bueno, durante 4 décadas, pues, y que pues no era un salario real. Éramos de los salarios más bajos en el mundo, de los salarios más bajos en el mundo, Sí. siendo frontera con la primera economía del Teniendo mundo. un tratado de Qué libre de comercio. Teniendo un tratado de libre comercio, inversión extranjera, intensificación del comercio, integración de políticas económicas, etcétera, ¿no? Un sistema financiero estable, Ujú, ujú. con sus Sí, Asegúnes, vicisitudes, ¿verdad? ¿no? Sí. Asegúnes y cómo se ha conformado, pero no mejoraba. No mejoraba. Y entonces aquí entra lo que tú dices. ¿Por qué? Bueno, pues porque la globalización lo que trajo es en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Sí. en el caso de Estados Unidos, Detroit, que era conocida como la ciudad
modelo, ¿no? Donde se fabricaban todos los carros, una calidad de vida altísima, ahí había de todo, y de repente todos los procesos de mano de obra intensivo los sacaron y luego los empezaron a llevar a otras partes del mundo, incluido México, China, etcétera, etcétera. Y entonces llegó el desempleo en Detroit. Llegó el desempleo y el desempleo trajo, pues obviamente, deformaciones sociales, destrucciones familiares, drogadicción, y Detroit se convirtió de ser una ciudad modelo en la más peligrosa de Estados Unidos. En una de las sociedades decadentes de Estados Unidos. Sí. Y lo digo, de veras, lo digo con tristeza, porque son modelos de que se tienen como modelo precisamente de lo que había sucedido y pues fue destruido. Yo no, así como no se lo deseo a mi región, a mi ciudad, a Torreón, o como no se lo deseo a Monterrey, pues tampoco se lo deseo a Detroit, ¿no? O por ejemplo, el auge que está teniendo ahorita Austin, Texas. Austin, Texas, yo lo considero que creo que es el segundo polo de desarrollo tecnológico de Estados Unidos después de Silicon Valley. Es Austin, que se le denomina como Silicon Hills, porque se desarrolla mucha tecnología y por lo mismo, pues Elon Musk ha decidido invertir fuertemente en esa región y están teniendo un boom económico impresionante. Es una ciudad que yo en lo particular le tengo muchísimo cariño, como a muchas ciudades de Estados Unidos, y que no les deseo, ¿no? que les suceda lo que le sucedió a Detroit. Pero este proceso de globalización, de empezar a sacar la mano de obra intensiva en los procesos industriales y llevarlo a países donde la mano de obra es muy barata, fabricarlos ahí o ensamblarlos, y entonces, ¿qué es lo que traes? Pues lo que estamos viviendo. Desempleo, a la hora del desempleo, pobreza, migraciones, y entonces empieza una distorsión realmente del objetivo que traía, que supuestamente era invertir, capacitar a la gente, elevar el salario conforme a oferta y demanda, y pues es una cosa que no sucede. Esto que dices de que se vinieron a México es el famoso nearshoring, ¿no? El nearshoring está ahorita, está muy en auge, en que México se está beneficiando. Yo lo veo de la siguiente forma. Pudiera estar equivocado, pero lo veo de la siguiente forma. En el momento en que China está en ascenso, en el orden geopolítico multipolar, como uno de los tres grandes jugadores, que son Estados Unidos, China y Rusia, entonces Estados Unidos decide sacar sus procesos industriales y sus inversiones de China, porque pues no la vas a fortalecer desde el punto de vista de los proyectos y planes estratégicos que tiene Estados Unidos, y entonces empieza a distribuir esa inversión. Pero ¿dónde le conviene ya a Estados Unidos, dónde le conviene ubicarla? Y entonces elige México. Entonces por eso estamos teniendo este proceso del nearshoring, y que cuando Estados Unidos empieza a desarrollar estas inversiones en el país, pues obviamente otros países, China mismo, China mismo, Alemania, Italia, BMW es de Alemania. Corea, sí, claro, ¿no? Corea del Sur. Planta ahí en Monterrey de Kia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces empezamos a ver una cantidad impresionante, ¿no? de inversión. Y claro, también porque México está ofreciendo las condiciones económicas, las condiciones políticas, las condiciones geográficas, y lo acabamos de ver ahorita precisamente, que en 22, 25 días podemos poner un producto de la región de la Laguna en China, y las condiciones... Y tecnológicas, pues, bueno, y mano de obra barata, por supuesto, pero mano de obra barata. Mano de obra intelectual. Es la que le llamo yo la mente de obra. Sí, exacto, justo. La mente de obra es la de programar, ¿no? Que ahí sí nos está faltando mucho por desarrollar, y que tendremos que hacer lo propio precisamente para poder participar en lo que es la economía digital. Oye, pero nada más como poniendo regresando al tema de Gaza, que sí me interesa como por qué todo esto que estamos hablando tiene referencia y acude también a un tema parece tan aislado de pronto de nuestra propia realidad, como está sucediendo en Israel. ¿Cómo se relaciona? Y si, o sea, estamos hablando, por supuesto, de un conflicto religioso, de un conflicto cultural, pero arriba también hay intereses que de alguna manera están abusando de ese conflicto, de
discusión, ¿no? Ujú. Para aprovecharse de un territorio. Mira, yo ahí lo que comentaría sería lo siguiente. Hay que tener mucha autoridad para hablar el tema de Israel y de Palestina. Ujú. Mucha autoridad. Y me refiero a autoridad, me refiero en conocimiento del tema, porque trae tema económico, trae tema político, trae tema territorial, trae tema religioso, trae tema histórico. Entonces, es una serie de vertientes que verdaderamente hay que tener mucho conocimiento de autoridad para hablar del tema. Yo me atrevo a decir que lo manejas bien Sí. porque es como un eslabón de todo lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo Como el alrededor. epicentro, ¿no? O un epicentro, Ujú. efectivamente. Porque digo, Israel es un país muy importante. Sí, sí, sí. ¿Ok? Que desarrollan tecnología, comercio, economía, nucleares. armas. Ajá. Ya reconocido recientemente Sí, sí. por Benjamín Netanyahu. Bibi Netanyahu lo acaba de reconocer hace creo que 3 días en un discurso importante que dio y que y ahí te respondo. Sí. El propio Netanyahu tiene problemas políticos internos. De hecho, ganó la elección reciente. Él había terminado y perdió. Regresa en esta ocasión aliándose con grupos internos en Israel. Los podría calificar de derecha, ¿ok? O de Conservadores. sí, o de extrema derecha. Pudiera, por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno, con lo que Porque uno no lo puedes interpretar desde nuestra visión, ¿no? Exacto. Sí. Entonces tiene problemas políticos internos y luego estalla el ataque de Hamás en contra de Israel Ujú. y la respuesta, yo lo que les puedo decir es que la respuesta creo que va a ser brutal. Yo no sé si Palestina vaya a desaparecer a raíz de esto. Que No lo ya sé. estaba a un tris, ¿no? Exacto, ¿no? Pero entonces se mezclan, entonces ya hablamos de un orden político, Sí. ¿ok? Digo, pongo la figura de Benjamín Netanyahu porque es el primer presidente. ministro Bueno, sí. de Israel, Ujú. ¿ok? Pero obviamente hay más actores, Sí, sí, ¿ok? Bueno, ese es en términos políticos. Luego siguen los términos religiosos históricos, Sí. ¿ok? Pues de toda la región. Sí. No, o sea, dentro de Israel y Palestina y territorios ocupados, etcétera, todas las religiones que están ahí conformadas. Luego, el tema económico. Pues recordemos que Israel es un actor fundamental en la economía del propio Israel, de Claro. Estados Unidos, indiscutiblemente, sin duda. En China también ha habido capital importante Sí. israelí, pero no se diga en otras partes del mundo. Entonces, es disgregar cada uno de estos temas Sí, sí, sí. para poder entender este epicentro Ujú. del que tú muy Ujú. bien mencionaste. Pero por eso yo digo, hay que tener mucha autoridad para hablar del tema. Hay que analizar, por ejemplo, la resolución de la ONU Sí. de cuando le cede los territorios a Israel, A Israel. los territorios Y palestinos. que, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero por ahí también estaba leyendo que en su momento cuando se hace resolución, incluso el pueblo palestino dice, pues creo que podemos convivir, vamos a adoptarnos y ya después empiezan las diferencias. Exacto. Es una diferencia cultural que en literatura es bíblica, o Bien sea, dicho. viene desde el Antiguo Testamento, Bien o dicho. sea, Sí. miles de años. Sí. Ujú. Y que, bueno, sea creyente o no la gente que nos está viendo, escuchando, pues Claro, estamos se ha dado influenciados. y sigue sucediendo como venía plasmado ahora sí que en el Pentateuco, que es el libro, o los libros que Los conforman el libro de fe de los judíos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, también está ahí. Y la otra, y ya para acabar, yo más bien ya titularía este episodio Ujú. como el nuevo orden mundial. Y Muy bueno. porque siempre que ha habido, insisto, siempre que ha habido guerras que empiezan de menos a más, Ujú. me parece que esta va para allá. Así es. Pues hay una reconfiguración de países, Ujú. como bien dices ahorita, pues a lo mejor desaparece Palestina, pero no desaparecen los palestinos, No, ¿no? no. Y a esa última reflexión quería llegar. O sea, una de las poblaciones que migraron a inicios del siglo XX a la laguna más numerosas Ujú. son palestinos. Son palestinos. No sí. son libaneses, no, son palestinos. Así es.
los Murra, los abuelos son palestinos, no Así hablaban un gramo español, ¿no? Ujú. Y ellos fueron desplazados desde aquellos años. De Belén, vienen de Belén. De Belén, desde aquellos años, y aquí fincaron sus negocios, les fue bien y aquí se quedaron, ¿no? Entonces, en la laguna se instaló la primera mezquita de México. Y ahí hasta está donde en San Isidro. entiendo creo que ¿No? es la única en todo el país. Puedo estar equivocado, pero hasta donde yo sé, es la única mezquita musulmana en todo el país. Ese dato que tú das es muy importante. Entonces, como rasgos nada más identitarios, que somos una región que está luchando mucho todavía por definirlos, porque somos jóvenes, Ujú. también tenemos que tomar en cuenta la herencia cultural que ha dejado la migración árabe en la región, ¿no? Qué buen punto acabas de... Buen cierre, muy Muy bueno. buen cierre, muy buen cierre, porque, y no me voy a extender porque no quiero robar el tiempo, pero en la laguna, multicultural, Sí. multicultural, donde los palestinos, árabes, libaneses, Chinos. chinos, italianos, rusos, españoles, hemos sabido convivir, Sí. hemos sabido trabajar y sacar esta región adelante con los... Entre comillas. Ajá, pero sin conflictos. Y creo que debemos de aprender. Hace poco estaba con un amigo, Pues incluso, perdón, pero tu apellido es francés, ¿no? mira, fíjate que FEMAT Ajá, sí. es de una región que fue por un tiempo francesa y luego española Ok, y de una zona ahí también Pues que fíjate, siempre ujú. estuvo, ¿no? Sí, sí. En pelea. Sí, pero Sí. entonces... ¿Tu amigo? Ujú. Entonces decía de mi amigo José Ignacio López Portillo Murra, hace unas semanas nos invitó a una comida, precisamente Sí. una comida árabe, ¿no? Entonces yo le decía de la gran aportación, ¿no? Que tenemos en la región. La comida árabe es en esta región casi como la mexicana, Sí, sí, sí. ¿no? La Sí. consumimos, la La comemos, hojita la de buscamos, parra y Parecida. tal. Ujú. todo. Entonces, muy buen cierre. Ahí está el ejemplo de cómo podemos convivir culturalmente, religiosamente o Sí. sin religión para sacar adelante una región y que sea un ejemplo, pues, para lo que estamos viviendo hoy actualmente. Pues muchas gracias por haber estado aquí sentado y platicar y enriquecernos tanto con tu conversación, Alejandro. Faltó un montón, obviamente, analizar estos temas ocupan muchas más horas. Pero bueno, volveremos. Volveremos a conversar. Alejandro Nava, pues busquen sus publicaciones en Redes Poder. Sí, así es. Y en donde sea que publiques, te podemos encontrar en redes sociales o en donde te podemos buscar. Fíjate que yo generalmente, donde publico es en Twitter, Ujú. o hoy X. Ok. Alejandro Es Nava. Alex Nava Femat. Ahí está. Alex Nava Femat. Realmente casi el 99% de las publicaciones son en inglés. Mira. Porque lo que trato es, desde una perspectiva Sí. mexicana o latinoamericana, desde esa perspectiva, publicar pues, lo que está en boga. Sí. Pero publicar pues, lo que no se publica. Ok. Y lo hago en inglés, pues para tener Un abanico más amplio. un ¿no? abanico más amplio. Aparte se puede traducir ahí mismo. Sí, ahí mismo se puede traducir. Entonces, Exacto. No importa. Exacto, pero la idea es esa, ¿no? Que el abanico sea más amplio. Y sí, me llega gente de Europa, me llega gente Sí. de Asia, me llega gente de Estados Unidos, me Qué llega chingón. gente de América Latina, sí, efectivamente. 1 o 2, pero ahí están. Chingón. Bueno, pues gracias por escucharnos, por vernos. Gracias a ustedes. Pues, ahí les vamos a estar preparando un tema nuevo para la siguiente ocasión. Gracias. Gracias.